Muy buenos días. El Instituto Nacional Electoral, a través de su consejero presidente y de las y los consejeros electorales, le da la más cordial bienvenida al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida, y funcionarios que lo acompañan a esta Casa de la Democracia, al acto de firma del convenio de colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para el proceso electoral 2014-2015. Encabezan este evento el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, el licenciado Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, las y los consejeros electorales, licenciado Enrique Andrade González, maestro Marco Antonio Baños Martínez, maestra Adriana Margarita Favela Herrera, doctor José Roberto Ruiz Saldaña, maestro Arturo Sánchez Gutiérrez, la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles y el licenciado Javier Santiago Castillo. Nos acompañan también la maestra Patricia Martínez Crán, subsecretaria de Empleo y Productividad Laboral, el maestro Ignacio Robí Salazar, subsecretario de Previsión Social, el licenciado Rafael Lavante Juárez, subsecretario del Trabajo, el licenciado Víctor Manuel Torres Moreno, titular de la Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo, el licenciado Héctor Osvaldo Muñoz Oscos, coordinador general del Servicio Nacional de Empleo, el doctor José Luis Stein Velasco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales, el ingeniero Manuel Cadena Morales, oficial mayor de la Secretaría, y el licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. A continuación, el secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida, dirigirá unas palabras. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Es un honor para su servidor y para los altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo encontrarnos aquí en esta Casa de la Democracia, como muy bien dicho se ha comentado, y saludar a un amigo a quien respeto mucho desde hace muchos años, al señor presidente del Instituto Nacional Electoral, al doctor Lorenzo Córdoba Vianello, al consejero presidente, a las señoras y señores consejeros electorales, al licenciado Edmundo Jacobo Molina, secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, a los muy apreciables servidores públicos del Instituto Nacional Electoral, a mis compañeras y compañeros servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hay una convicción de su servidor del Gobierno de la República de apoyar y sobre todo de respetar plenamente los trabajos que con toda eficacia están realizando en el Instituto Nacional Electoral, con todos los retos que esto supone para la democracia mexicana. México es una democracia con una ciudadanía activa, con una ciudadanía participativa, de gran conciencia y responsabilidad cívica, y una democracia que sustenta y se sustenta en un moderno marco legal y en la madurez política de actores e instituciones públicas. El único referente estable en una democracia es la igualdad de derechos y obligaciones de los ciudadanos ante la ley y la subordinación plena de los poderes públicos al imperio de la ley y a lo que ésta marca, que tratándose de la democracia mexicana, la representa esta noble institución, nueva institución, el Instituto Nacional Electoral. Se está muy cierto que sin una cultura de legalidad es imposible construir una sólida institucionalidad democrática. Por ello, quisiera agradecer y reconocer a las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral por su muy grata hospitalidad y por la oportunidad que nos brindan este día para firmar este convenio de colaboración para coadyuvar desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a que este proceso, como bien ha dicho el doctor Lorenzo Córdoba Vianello, que nosotros hacemos nuestras esas palabras, es en muchos sentidos el ejercicio democrático más grande y complejo de la historia del país. Y que este proceso democrático grande y complejo se realice bajo los principios básicos de equidad,
de transparencia y de legalidad. Sabemos perfectamente que gracias al perfeccionamiento que por décadas hemos realizado a nuestro marco legal electoral, hoy existe una intensa competencia política, por lo que no se puede anticipar el resultado de una elección, que los resultados electorales en México son reconocidos por actores políticos que participan en los comicios en condiciones transparentes y equitativas. Porque hoy nuestra democracia tiene en instituciones como el Instituto Nacional Electoral a sus mejores garantes, garantes cuyo vigor y fortaleza se nutren de su carácter ciudadano y en su autonomía constitucional, cualidades que dan sostén a su credibilidad, a su integridad y a su confiabilidad ante los mexicanos y ante el mundo entero. Tenemos, pues, en el Instituto Nacional Electoral y en la ley a las principales fuentes de confianza y certidumbre en este proceso electoral. Coincidimos plenamente con usted, señor consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El fortalecimiento de nuestra vida democrática supone, sin lugar a dudas, responsabilidades compartidas, de todos. No significa el mero esfuerzo de una enorme credibilidad de esta institución, de sus consejeros y de su consejero presidente, si no hay responsabilidades y compromisos compartidos para sacar adelante el proceso democrático mexicano. Las elecciones importan, e importan mucho, porque es la manera más razonable de conciliar y resolver en democracia lo que la sociedad demanda, lo que la sociedad juzga y el gobierno lo que hace. Por eso estamos aquí hoy, para cumplir con la instrucción del presidente de la República, del licenciado Enrique Peña Nieto, de dejar constancia del compromiso y la responsabilidad que los servidores públicos de esta Secretaría estamos asumiendo de cara al proceso democrático que se desarrolla a nivel federal y en 17 estados del país. La ética del servicio público no puede limitarse a un mero discurso. Creo que de discursos estamos llenos. Debe ser acción cotidiana acreditada por la conducta de los funcionarios. Por mandato constitucional y legal, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tiene como fin primordial la defensa y salvaguarda de los derechos de los trabajadores. Esto no está sujeto a discusión. Es una obligación legal, es una convicción del Estado mexicano, del Estado moderno mexicano, desde su formación como Estado moderno mexicano en su Constitución de 1917 y no está sujeta, repito, a términos dubitativos. Por ley, por Constitución, somos en la Secretaría del Trabajo tutelar de los derechos de los trabajadores. Ese es nuestro papel, así lo asumimos y así lo queremos seguir asumiendo dentro de los cauces que la misma norma fija. Por ello, con el propósito de abonar al gran objetivo común de poner por encima de cualquier interés, por muy legítimo que sea, el interés superior de alcanzar el bienestar de la clase trabajadora de México, quiero reiterar aquí los compromisos que como Secretaría estaremos asumiendo para evitar un uso indebido de los programas y de las acciones que desarrolla la Secretaría del Trabajo y que sea a favor de los trabajadores, a favor de su libertad, a favor de su capacidad de elección libre sin condicionamiento alguno. Con el fin de contribuir a este responsable y ejemplar proceso electoral y en apego a la legalidad, la celebración de un nuevo ejercicio cívico que da renovado impulso a nuestro sistema democrático necesita de compromisos serios, más allá de los discursos, que queden plasmados en compromisos escritos de lo que podemos hacer, de lo que queremos hacer y de cómo queremos ayudar con plena convicción al Instituto Nacional Electoral a sacar adelante con compromisos compartidos esta muy importante encomienda que la ley le ha dado y la Constitución le ha dado y los mexicanos le hemos dado a esta noble institución. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social se compromete
a desarrollar y difundir campañas de capacitación y de sensibilización de los servidores públicos en materia de legalidad y transparencia para fortalecer los valores democráticos. La Secretaría se compromete a intercambiar con el Instituto Nacional Electoral toda la información pública necesaria que les permita dar cumplimiento al objeto del convenio. Y por toda, me refiero a toda la que ustedes necesiten y tengan necesidad de pedir, de solicitarle a la Secretaría, la tendrán de inmediato, sin cortapisas. Por lo que respecta al Instituto Nacional Electoral, además de realizar las acciones en conjunto con la Secretaría del Trabajo para la capacitación y atender las consultas, nos ayudará a proporcionar las herramientas o medios de difusión impresos o electrónicos que les sirvan a los servidores públicos de la Secretaría sobre la normatividad y fines en materia de educación cívica, entre otros. La Secretaría del Trabajo ya ha iniciado estos importantes esfuerzos para brindar capacitación e información a todos sus servidores públicos con apoyo de instituciones como es el propio INE y la FEPADE, para que estén en pleno conocimiento de la normatividad que rige durante el periodo de campaña. Quiero dejar bien claro que será responsabilidad individual de cada servidor público cumplir con dichas conductas en respeto y observancia a la ley, y que nosotros seremos los primeros, por eso están aquí los altos funcionarios de la Secretaría, de hacer que si alguien llega a incumplir con la norma, tenga la sanción que le corresponde por ley, en apoyo a los trabajos del Instituto Nacional Electoral. No hay mejor blindaje que una sólida cultura de respeto a la ley y del cumplimiento de las obligaciones legales que como servidores públicos tenemos, para evitar trastocar la imparcialidad y la neutralidad a la que estamos obligados. Del mismo modo, en lo que la ley nos permita hacer para tutelar el derecho de los trabajadores en sus actos individuales de decisión frente a una urna y frente a una casilla sin condicionamiento alguno, cuenta el Instituto Nacional Electoral con que nosotros haremos el trabajo que nos corresponde. Es nuestra obligación la salvaguarda de los intereses de los trabajadores y de su voto libre, de su voto sin injerencia alguna externa, de su voto orientado a la mejor opción que crean para México en un marco democrático. Señoras y señores consejeros del INE, la legalidad es valor fundamental de la democracia porque brinda a los ciudadanos la garantía plena del ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Las dependencias del Gobierno de la República, y en particular la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, estaremos cumpliendo la parte que nos corresponde para asegurar un proceso electoral democrático, transparente y equitativo, y en el que más allá del interés, la preferencia partidista, el deseo de cada ciudadano, de cada grupo o de cada partido que legítimamente se organiza en México dentro del marco legal, todos los mexicanos tengamos la certeza de que nuestro voto cuenta y de que nuestro voto será respetado. Quienes hoy tenemos el privilegio de formar parte de un gobierno legalmente y legítimamente constituido por medio de la voluntad popular, debemos ser los primeros en aquilatar y en abonar al fortalecimiento de nuestro sistema democrático, pues en él tenemos la mejor y más vigorosa fuente de gobernabilidad y de equilibrio político, elementos que fortalecen el ejercicio de la gestión pública para servir mejor a todos los mexicanos. Es en este propósito en que estamos dispuestos, por obligación, por convicción, a colaborar en lo que el Instituto Nacional Electoral, sus muy respetables consejeros electorales y su muy distinguido presidente consejero necesite y solicite, como lo han hecho, como lo ha acreditado y lo sabe la sociedad mexicana, en beneficio de los mejores intereses de nuestra democracia, que se consolida cada día más y que estoy seguro con este proceso que celebraremos en junio, una vez más dará prueba de la madurez cívica de las instituciones y de sus ciudadanos, y donde le repito al consejero ciudadano y a los consejeros, estamos listos para asumir las responsabilidades compartidas, señor presidente, y que
vamos juntos en la misma dirección y en lo que el INE necesite. Muchas gracias por recibirme, muchas gracias por estar aquí con todos nosotros los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. Muchas gracias. Nos acompaña también el diputado federal José Alfredo Botello Montes, que es representante del Poder Legislativo de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Bienvenido. Ahora invitamos al secretario del Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida, y al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, doctor Lorenzo Córdoba Vianello, a que firmen en nombre de ambas instituciones el convenio interinstitucional precisado. Finalmente, escucharemos el mensaje del consejero presidente Lorenzo Córdoba Vianello. Muchas gracias, muy buenos días. Licenciado Alfonso Navarrete Prida, señor secretario del Trabajo y Previsión Social, señora y señores subsecretarios y altos funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, señoras, señores colegas, consejeros electorales, señor diputado Alfredo Botello, consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional ante el Consejo General, señor secretario ejecutivo, colegas de la Junta General Ejecutiva que nos acompañan, señoras y señores. Hace 19 años, los partidos políticos representados en el Poder Legislativo decidieron otorgar autonomía constitucional al entonces Instituto Federal Electoral. El consenso político en torno a esa decisión sintetizaba la convicción de que las elecciones deben conducirse con imparcialidad y con apego a las reglas del juego democrático que el pluralismo ha ido diseñando y con el paso del tiempo modelando. Este consenso se sumó a otras disposiciones constitucionales como la ciudadanización del Consejo General, la exclusión de del Gobierno federal y la creación de un servicio civil de carrera con la finalidad de profesionalizar la función electoral y evitar tanto la discrecionalidad como la influencia de los poderes públicos y privados en el desarrollo de las elecciones. Desde mi perspectiva, en el proceso de aproximaciones sucesivas que ha caracterizado a la mecánica del cambio político en México, al cambio político por la vía electoral, la importancia de la imparcialidad en las contiendas electorales ha sido una preocupación vertebradora durante casi un cuarto de siglo. Dicha preocupación subyace incluso en la concepción del nuevo modelo electoral surgido de la reforma del año pasado, la de 2014, que dio lugar al Instituto Nacional Electoral y le otorgó atribuciones para contribuir a la estandarización en la aplicación de las leyes electorales en los comicios de todo el país mediante acuerdos, lineamientos y el ejercicio de facultades especiales. En cumplimiento de la imparcialidad como principio rector de la función electoral, como principio establecido desde la propia Constitución, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el pasado 25 de febrero 2 acuerdos con la finalidad de garantizar que los servidores públicos sean, como lo mandata nuestra Carta Fundamental, imparciales en el cumplimiento de sus funciones y no distorsionen, en consecuencia, la recreación de la vida democrática. De dichos acuerdos, uno tiene por objeto establecer normas específicas para la imparcialidad a la que deben sujetarse los servidores públicos ante la falta todavía de una ley reglamentaria del artículo 134 constitucional a lo largo de ya casi una década. El otro es un acuerdo que dispone criterios para que sin interrumpir o posponer el desarrollo de los programas sociales, de los programas gubernamentales fundamentales para atender los problemas estructurales que adolecen nuestro país, los funcionarios de los distintos niveles de gobierno se abstengan de utilizarlos con fines electorales. Ambos acuerdos representan un llamado para que los servidores públicos, sin importar su nivel o ámbito de responsabilidad, se sumen al compromiso con la equidad e imparcialidad
que está detrás de la reforma político-electoral de 2014 y con el que estamos organizando, como ya se mencionaba por parte del señor secretario, la elección más compleja que hayamos conocido los mexicanos. Esa es la trascendencia del convenio de colaboración que suscribimos el día de hoy, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional Electoral. El objetivo es establecer las bases que permitan el desarrollo de acciones conjuntas para evitar que los programas sociales, que los programas gubernamentales a cargo de la Secretaría del Trabajo puedan ser utilizados con fines político-electorales, distorsionando así, como se mencionaba, la imparcialidad y la equidad en la competencia electoral. Se trata de un instrumento de colaboración que mira lejos, que trasciende el propio proceso y que busca, como también mencionaba el señor secretario del Trabajo, coordinar esfuerzos en la defensa de los derechos fundamentales de los mexicanos, de las y los mexicanos, en el ámbito de sus respectivas competencias. Los derechos políticos no son derechos aislados, no son derechos autónomos del conjunto de los derechos fundamentales, en donde ocupan un lugar fundamental, por supuesto, los así llamados derechos sociales. Así que este es un convenio que no solamente sirve y tiene una finalidad inmediata durante el proceso electoral, sino que busca mirar lejos y establecer bases de coordinación para un trabajo conjunto hacia el futuro. Se trata, decía, de un convenio de colaboración en este sentido para sustentar la realización de actividades conjuntas de investigación, formación y difusión, así como de estudios, cursos, foros, seminarios o publicaciones, entre otros, que contribuyan a evitar cualquier intento de influir en el desarrollo de los procesos electorales y, por ende, consolidar los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Adicionalmente, considerando las responsabilidades de capacitación a cargo de la Secretaría del Trabajo, mediante este convenio se llevarán a cabo acciones en materia de educación cívica para fortalecer los valores democráticos entre los servidores públicos y sociedad en general. En pocas palabras, lo que pretendemos es que no haya inercia, intencionalidad u omisión de los servidores públicos que altere la equidad de las contiendas y, por ende, el fortalecimiento de la democracia. Estoy convencido que el buen desarrollo de la vida democrática es, como también se mencionaba, responsabilidad de todos. En un Estado de Derecho, la recreación de la vida democrática implica una distribución consensada de roles y reglas, más aún en la coyuntura política y social que atraviesa nuestro país. En efecto, pareciera que la recreación de la democracia se ha convertido para algunos actores en un instrumento de negociación para solucionar problemáticas que no se resuelven ni en las urnas ni de manera inmediata. Por ello, a nombre de las consejeras y consejeros electorales, quiero agradecer la disposición del licenciado Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para firmar este convenio, así como el interés de ponerlo en práctica rápidamente. Para quienes integramos el Instituto Nacional Electoral, es relevante contar con colaboración franca y abierta de las instituciones del Estado mexicano para contribuir con estricto respeto a los ámbitos de competencia de cada institución, a que el proceso electoral se dé con imparcialidad y que los mexicanos puedan participar libremente en las urnas el próximo 7 de junio. Permítame concluir recordando que paso a paso seguimos construyendo las condiciones para que el sufragio redistribuya el pluralismo político y las prioridades para el futuro de nuestro país. Han transcurrido ya 10 días de campañas electorales de las elecciones intermedias o también llamadas elecciones legislativas, más intensas que hayamos conocido en un cuarto de siglo de la transición a la democracia. Y aunque como académico y ciudadano considero que el tiempo de las campañas es el mejor momento para el debate de ideas y propuestas, así está definido en la misma Constitución, comprendo que muchos partidos han optado por una intensa campaña de confrontación que tiene que ser acompañada con un debate ideológico y programático importante y profundo. Por eso, por cierto, a partir de la próxima semana, el Instituto Nacional Electoral comenzará un ciclo, y pido una disculpa al señor secretario de Trabajo por aprovechar este espacio para hacer ya este anuncio, un ciclo de discusiones, de foros de discusión de las plataformas electorales de todos los partidos políticos y de los candidatos independientes. En tal sentido, aunque es una decisión soberana de los partidos, cómo utilizar los tiempos, cómo definir las estrategias, los tiempos que otorga el Estado y las estrategias electorales, como presidente del Instituto no puedo no volver sino hacer un llamado para que la confrontación de ideas y propuestas se convierta en un incentivo para el involucramiento de las y los ciudadanos en la vida pública. Recordemos que nuestra nación, que nuestra joven democracia
Nuestra democracia, sin duda perfectible y que requiere aún de trancos importantes en su consolidación, se construyó con convicciones y con ideas, y que la estabilidad política del país se ha sustentado en la vigencia del marco constitucional, que la viabilidad de este se nutre de la colaboración entre instituciones que comparten objetivos incluyentes, que respetan la ley y que generan sinergias para hacer de México una nación más democrática. No olvidemos que la democracia, la recreación de la democracia implica un ejercicio de responsabilidades compartidas y que todos los actores que están involucrados en el proceso, en la buena llegada a puerta del proceso electoral, tienen la responsabilidad de cumplir con el rol que en la democracia les corresponde. La autoridad electoral, por lo que toca a su ámbito de competencias, las autoridades electorales, los órganos de gobierno federales, locales y municipales, los propios partidos políticos y sus candidatos, los organismos de la sociedad civil y los propios medios de comunicación, por no hablar de los ciudadanos, son todos actores principalísimos de quienes depende que el ejercicio democrático de las elecciones, insisto, llegue a buen puerto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Con esta última intervención damos por concluido este evento. A todas y todos, muchas gracias por su asistencia.